Tía, ¿necesitas un bebé? Toma a mi hermano, tiene 5 meses y tiene hambre. Fue solo un mensaje de audio. Corto, inocente, incluso. De esos que escuchas y piensas, ¿qué niño tan gracioso debió enviarlo al número equivocado? Pero, ¿y si te digo que fue esa frase, dicha con una voz temblorosa e infantil, la que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el mundo? ¿Y si ese mensaje no fue un error, sino una advertencia? Un susurro desesperado intentando traspasar los límites de nuestra comprensión, de nuestra lógica, de lo que llamamos normal. Quizá pienses que es exagerado, quizá imposible, y, sinceramente, yo también lo creía, hasta ese día. La verdad es que el mal no llega como en las películas. No tiene banda sonora, ni una criatura grotesca saliendo del espejo. El mal entra como un favor, como un cuidado. Pide comida, llora bajito, sonríe con ojos grandes. Y cuando te das cuenta, ya lo has metido en tu casa, en tu pecho, en tu mente. Así fue conmigo. Todo empezó con ese mensaje, con una voz que parecía familiar. Una voz de niño, sí, pero con un peso, un eco, como si no fuera solo un niño hablando, como si hubiera algo detrás, algo que no solo quería ser escuchado, quería ser acogido. Quizá el mayor error de mi vida fue escuchar, porque, después de eso, no hay vuelta atrás. La vida se dividió entre antes y después de ese audio. Podría haberlo ignorado, bloqueado, reído, pero no, lo escuché, respondí, fui tras ello, por un lazo de sangre, por culpa, por nostalgia, o quizá, solo quizá, porque algo ya me esperaba, algo que usó mi propio pasado contra mí, algo que siempre estuvo ahí, escondido en los detalles que nadie nota, porque la verdad es simple y brutal. No todo bebé es un regalo divino. Algunos son invitaciones. Y lo que haces con esa invitación define el resto de tu existencia. Ahora, si crees que esta historia es solo otra ficción de Internet, de esas escritas para asustar, puedes cerrar el vídeo. Duerme tranquilo. Pero si hay algo dentro de ti, una incomodidad, una duda, un recuerdo de cuando eras niño y sentías que alguien te observaba desde el rincón oscuro de tu habitación, entonces quédate. Porque esta historia no es solo mía. Es nuestra. Es sobre secretos de familia, sobre pactos que se disfrazan de amor, y sobre cómo el hambre puede ser más que física. Esta es la historia de una tía, un bebé y un nombre que nunca debería ser pronunciado. Y ahora necesitas saber la verdad. Si pudiera volver atrás, no sé si habría respondido ese mensaje. Era solo un audio, ¿sabes? De esos de niño, con la voz trabada, sin poder hablar bien. Pero había algo mal. Ese tono, esa pausa, una angustia contenida entre las palabras. Tía, ¿necesitas un bebé? Decía, toma a mi hermano, tiene 5 meses y tiene hambre. Es curioso cómo algo tan pequeño puede desarmarlo todo. Ni siquiera tenía el número guardado, ni foto en el perfil. Pero esa voz no era nueva. Esa voz me arrastró un recuerdo antiguo, de un tiempo que creía enterrado, un tiempo antes de que mi hermana desapareciera. En ese instante, mi mente se bloqueó. Me quedé mirando la pantalla del celular como si fuera una trampa. ¿Sabes cuando el corazón late tan fuerte que parece que saldrá por tu boca? Pensé que era una broma o algún nuevo tipo de estafa. Pero había algo ahí, algo que me removió a un nivel que solo quien ha perdido a alguien entiende. La forma en que el niño habló, la urgencia, el hambre, no parecía actuado. Trabajo en atención al cliente hace años, he escuchado de todo. Estafas, manipulaciones emocionales, gente fingiendo llanto para conseguir cosas. Pero eso era diferente. Era como un grito de auxilio, disfrazado de juego, como si el niño no entendiera la gravedad de lo que decía. Me quedé unos minutos inmóvil, escuchando el audio una y otra vez. Ni siquiera noté que lloraba hasta ver una lágrima caer en la pantalla. El recuerdo de mi hermana me golpeó como un trueno, el día que salió de casa diciendo que iba a conocer a un hombre con quien hablaba en línea. Nunca volvió. Y ahora, de la nada, ese mensaje. ¿Habría tenido un hijo? ¿Estaría viva? ¿Sería ese bebé mi sobrino? De pronto, todas las posibilidades me asfixiaron. Mi respiración se volvió corta. Mis manos temblaban a punto de responder. ¿Pero lo hice? Todavía no, porque algo dentro de mí me decía que no era solo una coincidencia. Ya había escuchado historias de desapariciones que resurgían años después. Mujeres que se iban y aparecían con hijos, huyendo de abusos.
Pero también había leído cosas peores. Gente atrapada en lugares inimaginables, viviendo bajo identidades falsas, obligadas a callar. ¿Y si era eso? ¿Si ella estaba pidiendo ayuda pero no podía decirlo directamente? ¿Si ese mensaje era todo lo que logró enviar? Una petición camuflada en la inocencia de un niño. El tipo de cosa que pasa desapercibida para quien no quiere ver. Pero yo lo vi, lo escuché, y más que eso, lo sentí. Ahí mismo, esa tarde, decidí que debía descubrir la verdad. Reinstalé aplicaciones viejas, busqué en archivos, traté de recordar con quién hablaba mi hermana en esa época. Revisé correos, redes sociales, cuentas que usaba. Fue entonces cuando encontré una carpeta oculta en una copia de seguridad de un disco duro antiguo. Nombre de la carpeta, FAM. Dentro, solo 2 audios y una foto. El primer audio era una risa, la suya. El segundo, un sonido apagado, como si hubiera grabado escondidas. Alguien hablando al fondo, diciendo, «No es el momento aún, sabes lo que pasa si intentas salir». Mi cuerpo se heló. La foto era de una cuna. Nada especial, excepto por una etiqueta pegada con cinta adhesiva. Decía, «Bebé J». ¿Quién era J? ¿José? ¿Juan? ¿Julia? ¿Y por qué el audio decía, «Toma mi hermano»? ¿Entonces había 2? ¿O habría tenido más hijos? Empecé a perderme en las posibilidades. Cada detalle, cada fragmento se convertía en un nuevo laberinto en mi mente. Y ese audio no salía de mi cabeza. La voz del niño se repetía como un susurro en mi subconsciente. «¿Tiene hambre, tía?» Y eso me dolía. Como alguien que no come en días. Como un grito que nadie oye. No sabía a dónde me llevaría esto, pero sabía que ya no podía ignorarlo. Abrí un grupo antiguo de la familia. Ese que solo usamos para enviar fotos de asados o cadenas. Pregunté si alguien sabía dónde estaba Bianca, mi hermana. El silencio fue casi inmediato. Solo mi madre respondió, «Hija, prometiste que no te torturarías más con esto». Como si fuera fácil, como si fuera solo apagar un botón. Sentí rabia, dolor y, más que nada, miedo. Porque, en el fondo, lo sabía. Algo estaba a punto de explotar. Y yo ya había pisado el primer escalón de un abismo. Esa noche no pude dormir, ni lo intenté. Me quedé con el celular en la mano, acostada en la oscuridad, escuchando ese audio una y otra vez. Era como si cada repetición revelara algo nuevo, algo que no había notado antes. El llanto de fondo, el ruido de algo metálico, un eco apagado, como si estuvieran en un cuarto pequeño, cerrado. Empecé a aislar los sonidos con una app de edición. Quería entender dónde estaban. Sí, soy de esas. Cuando me obsesiono, no paro. Y lo más extraño era el tic-tac de un reloj. Uno de esos antiguos, de pared, rítmico, constante, pero demasiado rápido, casi artificial. Como si el tiempo, en ese lugar, corriera diferente. Imaginé todas las escenas posibles. Un niño sosteniendo un celular a escondidas, tratando de imitar lo que escuchó decir a su madre. Un bebé llorando en brazos. Un cuarto pequeño, con un reloj ensordecedor. La mente llena vacíos cuando entra el miedo. Y mi miedo estaba hambriento. Pensé en llamar a la policía. Denunciar, no sé, algo. Pero, ¿denunciar qué? Un audio extraño de un número desconocido. ¿De un niño que dice tener hambre? Yo misma sabía lo ridículo que sonaría. Nadie me tomaría en serio. Más aún porque no había una amenaza clara. Pero había algo gritando dentro de mí. Esto no es normal. Esto no es seguro. Intenté responder el mensaje. Escribí, ¿quién eres? Pero no lo envié. Lo borré. Escribí de nuevo, ¿dónde estás? También lo borré. Porque, en el fondo, sabía que no era el niño a quien debía hablarle. Era mi hermana. Y ella parecía estar detrás de esa voz. Como un eco. Recordé cosas que me decía antes de desaparecer. Una frase que repetía cuando éramos adolescentes. Si algún día desaparezco, búscame en los silencios. Y eso volvió con fuerza. No lo entendí entonces. Pero ahora, tal vez tenía sentido. Quizá ese audio era uno de esos silencios. Un espacio donde nadie mira. Donde todo parece normal. Pero algo está fuera de lugar. A la mañana siguiente, fui a casa de mi madre. Entré sin tocar, como hacía de niña. Estaba sentada a la mesa, tomando café con pan seco. Esa imagen me partió el pecho. Parecía más pequeña, más cansada.
Me miró con una mezcla de nostalgia y miedo, como si supiera que había vuelto a acabar. Le mostré el audio. Lo escuchó en silencio. No lloró, no dijo nada. Solo apretó la taza con fuerza, como si eso la mantuviera entera. Cuando terminó, me miró a los ojos y dijo, «La voz es familiar». Le pregunté, «¿Crees que es él?». No respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. De vuelta a casa, me di cuenta de que ese camino ya no era el mismo. Los árboles parecían distintos, las calles más estrechas, o quizá era yo quien había cambiado. Sentí como si atravesara una niebla, como si el mundo real se distorsionara por la historia que empezaba a revivir. Y eso era lo más aterrador. No el miedo a monstruos o fantasmas. Era el miedo a reencontrar verdades que pasé años intentando olvidar, como el hecho de que, días antes de que Bianca desapareciera, me dejó un cuaderno, un diario. Nunca lo leí, por rabia, por orgullo, pero ahora tal vez tenía respuestas. Encontré el diario en el fondo del armario, bajo ropa vieja. La tapa estaba gastada. Cosas que no puedo decir, decía el título, casi poético, de no ser trágico. Abrí la primera página y solo había una frase. ¿Qué harías si supieras que estoy atrapada? Un escalofrío me recorrió. Era como si me hablara ahora, como si cada palabra hubiera sido dejada ahí, esperando el momento adecuado para ser leída. Y ese momento era ahora. Pasé las páginas con ansiedad y temor. No sabía qué encontraría, pero debía seguir, como alguien que ya vio el primer acto de una obra y no puede abandonar el teatro. Cada nota era más confusa que la anterior. Dibujos de ojos, símbolos incomprensibles, frases sueltas como «Él me ve incluso cuando duermo» o «El bebé nació, pero no es mío». Me pregunté si realmente estaba en peligro o si había perdido la cordura, pero algo me decía que había verdad mezclada con locura, como si escribiera bajo vigilancia, usando códigos, metáforas, pistas. Entonces recordé el nombre de la carpeta, FAM. ¿Y si fuera una sigla? ¿Algo más? Volví al disco duro y busqué otros archivos. Y lo encontré. Un video llamado FAM-02. Pero se trababa a los 7 segundos. Y lo que se veía era un ojo, grande, mirando fijamente a la cámara. Esa clase de cosas afecta la mente. No es solo miedo, es algo más. Es como si alguien te observara mientras lees. Como si hubiera un espejo al otro lado de la pantalla. Empecé a sentir que había ido demasiado lejos. Pero, al mismo tiempo, era solo el comienzo. Porque, en la última página del diario, había una nota pegada con cinta. La letra temblaba. «Tía, despertó. Quiere leche. Está enojado». Esa no era Bianca. Era el niño. Y me llamaba tía. Entonces, ¿era real? ¿Era verdad? ¿El bebé existía? Y sí, ¿dónde estaba ahora? En ese punto, todo empezó a parecer demasiado personal para ser coincidencia. No era solo un niño perdido, un audio misterioso o un diario viejo con frases incoherentes. Era mi hermana. Era su hijo. Y si estaba en lo cierto, si ese niño era mi sobrino, entonces el tiempo estaba en mi contra. No pude trabajar ese día, ni comer. Mi mente giraba, como si todo mi alrededor se hubiera vuelto opaco. El mundo seguía normal, pero el mío entraba en un remolino. Hice listas, de nombres, lugares, fechas, todo lo que me conectara con la desaparición de Bianca. Cada recuerdo era un nudo que tiraba, esperando llevarme a un cabo suelto. Necesitaba saber más sobre ese número. Usé apps de rastreo, entré a foros, envié mensajes anónimos fingiendo ser otra persona. Identifiqué la región, una zona rural, no muy lejos de la ciudad, aislada, con caminos de tierra, un lugar donde la señal era un lujo. Eso encendió una alerta. El tipo de lugar sin cámaras, donde nadie hace preguntas. Tomé el auto y fui, sin pensarlo 2 veces. Llené una mochila con agua, linterna, cuaderno, celular, powerbank, y partí. El camino era demasiado silencioso. La ruta de tierra parecía no terminar. Entramos, creí haberme equivocado. Pero el GPS insistía, estaba cerca. Solo faltaban 2 kilómetros. Cuando llegué, todo se volvió más extraño. La casa era sencilla, parecía abandonada. Había un cartel, propiedad privada no entrar. El portón de madera chirriaba con el viento. El lugar tenía una energía pesada. No sé explicarlo. Era como si el tiempo allí estuviera en suspenso.
como si nadie viviera allí desde hacía años, pero, al mismo tiempo, hubiera vida escondida. Salí del auto despacio, dejé la puerta entreabierta. Caminé hasta el porche. Ningún sonido, ni pájaros, ni viento, solo el ruido ahogado de mi corazón. Toqué la puerta. 1, 2, 3 veces. Nadie respondió, pero escuché un sonido, un llanto. Débil, adentro. El instinto me hizo girar el pomo. No estaba cerrado. El olor me golpeó primero. Ácido, a pañal sucio mezclado con moho y leche agria. La casa estaba oscura, pese al sol afuera. Entré. El piso crujía. Cada paso era una alerta. En un rincón, un coche de bebé viejo, manchado. No vi al bebé, pero el sonido venía de una habitación al fondo. Me acerqué con cautela. La puerta estaba entreabierta. La empujé con la punta de los dedos. Dentro, había un colchón en el suelo, una manta arrugada y a su lado, un bebé, envuelto en un trapo. La cara roja de tanto llorar. Y al lado, una carta, con mi nombre. Si estás leyendo esto, es porque él te dejó entrar. La letra era de Bianca. Lo supe al instante. Continué. No tengo mucho tiempo. Si él te permitió llegar hasta aquí, es porque quiere que lo lleves. Pero debes saber, el bebé es inocente. Solo llora cuando siente que él está cerca. Por favor, aliméntalo. Llévalo. Protégelo. Y nunca, jamás, pregunte su nombre en voz alta. El papel estaba manchado. Quizá leche, quizá lágrimas. Me arrodillé despacio y tomé al bebé. Estaba caliente, débil, pero vivo. Por primera vez en años, sentí que Bianca estaba ahí, en su olor, en su peso, y en el mudo terror que flotaba en el aire. La carta seguía: oirás cosas, sentirás cosas, pero él solo actúa cuando el bebé siente miedo. No dejes que sienta miedo. Parecía el guión de una película de terror, pero no lo era. Era real, tan real como el olor, el peso, el calor de ese cuerpecito en mis brazos. Salí de la casa con pasos rápidos. No corrí. Aprendí a no correr cuando no debes llamar la atención. Coloqué al bebé en el asiento trasero, lo ajusté como pude. Encendí el auto, pero, al mirar por el retrovisor, juro por todo, alguien me observaba desde el porche. Quieto, alto, silueta masculina, ojos sin brillo, y, aunque estaba lejos, sentí que sonreía. No una sonrisa amable, sino del tipo que sientes en el estómago, que te eriza sin explicación. Manejé sin mirar atrás. Sin parar, el bebé se durmió en el camino, y yo temblaba, como si acabara de escapar de una trampa. Pero lo más extraño fue la nota que encontré en mi bolsillo al llegar a casa. No recordaba haber puesto nada ahí, pero estaba, papel doblado, la misma letra de la carta. Él sigue el olor. Quema la ropa. Quema todo. No hables de él. Y no digas el nombre del bebé en voz alta. Él escucha. Me paralicé. Empecé a sentir el olor en la ropa. Fuerte, amargo, como madera quemada mezclada con hierro. Quemé todo en el patio. Cada trozo de tela. Cada rastro. Pero el miedo, ese no se quemó. Los días siguientes fueron un borrón. El bebé dormía poco y lloraba mucho. Pero no era un llanto normal. No como los de los hijos de mi prima, agudos y llenos de vida. Era más contenido, como si intentara reprimirlo, como si supiera que llorar fuerte traería consecuencias. Despertaba en la noche con escalofríos. A veces, juraba oír pasos en el pasillo, pero al mirar no había nada. Solo silencio y el reloj, el mismo tic-tac del audio. Ni siquiera tenía un reloj así en casa, pero lo oía, siempre a las 3 de la madrugada. Pensé que era mi mente, el estrés, la presión, cuidar a un bebé que apareció de la nada, con una carta advirtiendo sobre algo o alguien que lo perseguía. Pero no era solo eso. El bebé me miraba, de un modo extraño, no como un niño normal. Era como si intentara comunicarse, como si entendiera todo, pero no pudiera hablar. Y cuando se apagaba la luz, dejaba de parpadear. Se quedaba inmóvil, el cuerpo rígido, los ojos fijos en un punto de la pared, el mismo rincón vacío. Pero, aún así, empecé a evitarlo también. Intenté buscar ayuda, pero el miedo a parecer loca me paralizó. ¿Qué diría? ¿Que un bebé desconocido apareció tras un mensaje extraño y ahora mi casa era diferente? Nadie creería. Así que empecé a escribirlo todo, documentarlo,
Quizás si algo me pasaba, alguien podría unir las piezas después. Y cuanto más escribía, más recuerdos de Bianca volvían. Ella siempre fue demasiado sensible, casi mística. Hablaba de cosas que nadie tomaba en serio. Una vez dijo que existían seres antiguos que se alimentan del miedo de quienes aún no tienen palabras. Entonces, reímos. Ahora, esa frase resonaba en mi cabeza. Empecé a probar cosas. Dejaba el cuarto iluminado, luego oscuro. Movía la cuna. Encendía la TV, la radio, el ventilador. Y cada vez que el rincón oscuro quedaba a la vista, el bebé lo miraba. Hasta que una noche grabé con el celular mientras dormía. Al verlo al día siguiente, se me cerró la garganta. A las 3:12 de la madrugada, el bebé se sentó en la cuna. Solo, sin apoyo, solo se sentó. Y sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. Era vacía, como si no fuera suya. Y lo más perturbador, sus ojos no miraban la pared. Miraban a la cámara, como si supiera que lo observaban. No sé por qué no huí en ese momento. Quizá porque sentía que Bianca seguía viva, que confiaba en mí, que ese bebé era lo único que quedaba de ella. Y si me rendía, la habría fallado por segunda vez. Pero también empecé a sentir que él no era solo suyo, que era de algo más grande, como si estuviera marcado, como si estuviera atado a una entidad, una maldición o un pacto. Y ese pacto ahora vivía conmigo. El bebé enfermó, rechazaba la leche, lloraba más, sudaba frío. Lo llevé al hospital. Los análisis no mostraban nada. «Está sano», decían, pero yo veía. Estaba desvaneciéndose, piel más pálida, ojeras, mirada distante, como si estuviera en dos mundos a la vez. Uno aquí, otro en algún lugar que no podemos ver. Empecé a dormir con él en brazos, agotada. Cada siesta era vigilada. No por el bebé, sino por la sensación de ser observada. A veces, veía sombras en el rabillo del ojo, cosas que desaparecen al mirarlas. Una noche, su llanto cesó de golpe. Corrí a la cuna, el corazón en la garganta. Pero ya no estaba. Me desesperé. Lo llamé, recorrí la casa. Cuando volví al cuarto, estaba en el suelo, en silencio. Y a su lado, un papel. «Estás creando una deuda». La letra no era de Bianca. Era irregular, como escrita por alguien que nunca usó un lápiz. Al reverso, un dibujo. El contorno de una figura alta, con brazos hasta el suelo y una cabeza desproporcionada. Sin ojos, sin boca, pero con algo palpitando en la frente. Un símbolo que juraría haber visto antes, en el diario de Bianca. Pero ahora parecía moverse, como si el papel respirara. Quemé la nota, como las anteriores, pero el olor se impregnó. En la casa, en mi piel, en el bebé. Poco a poco, mi casa dejó de ser mía. Las plantas se marchitaron, los espejos se empañaron, las luces parpadeaban, y el reloj, el tic-tac ahora venía de dentro de la pared. Intentaba ignorarlo, pero estaba ahí, siempre a las 3 de la madrugada, a veces fuerte, a veces como un susurro, hasta que empecé a oír el llanto de Bianca, débil, lejano, como si viniera de un cuarto que no existe. Y entonces entendí. No había rescatado solo al bebé. Había abierto una puerta. La primera noche tras darme cuenta de que la casa ya no era solo mía fue como cruzar un velo. Quería creer que era solo agotamiento o un colapso. Pero hay cosas que no se explican. Se sienten. Como el sonido que empezó tras las paredes. Ya no tic-tac. Era como uñas. Como si alguien arañara la madera desde dentro. Continuo, irritante, casi sádico. El bebé reaccionaba con llanto bajo y mirada fija, como si ese ruido fuera parte de su rutina desde que nació. Puse la cuna en mi cuarto, un intento desesperado de control. Pero lo que más temí ocurrió. Soñé con ella, con Bianca, pero los sueños no parecían sueños. Eran vívidos, claros, siempre igual. Ella en un pasillo estrecho, ojos hundidos, sosteniendo una vela. No hablaba, pero sus labios se movían, repitiendo: «Su nombre es la clave». Desperté sudando, con esa frase en el pecho. ¿Su nombre? La carta decía que no lo dijera. Y si justo eso era lo necesario, pasé días obsesionada con significados ocultos. Revisé el diario, analicé símbolos, consulté foros oscuros. Uno, casi abandonado, tenía una imagen similar al dibujo que recibí. Figura alta,
sin ojos, con algo brillante en la frente. El texto era breve. Él es el portador. Viene a través de la sangre, pero solo se manifiesta cuando se invoca su nombre. La teoría decía que no eran demonios clásicos, sino conciencias antiguas ligadas al linaje familiar, y que el niño marcado no era una víctima, sino un portal. Eso me derrumbó. ¿Portal? ¿El bebé que intentaba salvar era el canal para que esa cosa entrara al mundo? Me negué a creerlo. Lo miré dormir, tan frágil, y me resistí. Pero algo en mí ya sabía. Nunca fue solo un bebé. Bianca lo sabía. Por eso me lo dejó. Por eso advirtió tanto. Recordé sus historias de niña. Leyendas de niños de sangre doble, de ojos que ven ambos lados. Siempre pensamos que era fantasía. Y si no lo era, volví a la casa abandonada. Necesitaba más pistas. Entré por la misma puerta, con el mismo olor pútrido. Todo igual. Pero ahora, sobre el colchón donde encontré al bebé, había otra nota. Lo trajiste de vuelta, pero no lo alejaste. Ahora está entre ustedes. En la misma letra extraña. La frase resonaba. Entre nosotros. Lo miraba y él me devolvía la mirada, como si entendiera. Como si supiera que, aunque no dijera su nombre, algo ya se había activado. Como si yo ya estuviera marcada por cruzar la línea entre curiosidad y fe. Esa noche, dormí con la puerta cerrada, todas las luces encendidas, el bebé a mi lado. Puse sal gruesa en alto, silueta masculina, ojos sin brillo, y, aunque estaba lejos, sentí que sonreía. No una sonrisa amable, sino del tipo que sientes en el estómago, que te eriza sin explicación. Manejé sin mirar atrás. Sin parar, el bebé se durmió en el camino, y yo temblaba, como si acabara de escapar de una trampa. Pero lo más extraño fue la nota que encontré en mi bolsillo al llegar a casa. No recordaba haber puesto nada ahí, pero estaba, papel doblado, la misma letra de la carta. Él sigue el olor. Quema la ropa. Quema todo. No hables de él. Y no digas el nombre del bebé en voz alta. Él escucha. Me paralicé. Empecé a sentir el olor en la ropa. Fuerte, amargo, como madera quemada mezclada con hierro. Quemé todo en el patio. Cada trozo de tela. Cada rastro. Pero el miedo, ese no se quemó. Los días siguientes fueron un borrón. El bebé dormía poco y lloraba mucho. Pero no era un llanto normal. No como los de los hijos de mi prima, agudos y llenos de vida. Era más contenido, como si intentara reprimirlo, como si supiera que llorar fuerte traería consecuencias. Despertaba en la noche con escalofríos. A veces, juraba oír pasos en el pasillo, pero al mirar no había nada. Solo silencio y el reloj, el mismo tic-tac del audio. Ni siquiera tenía un reloj así en casa, pero lo oía, siempre a las 3 de la madrugada. Pensé que era mi mente, el estrés, la presión, cuidar a un bebé que apareció de la nada, con una carta advirtiendo sobre algo o alguien que lo perseguía. Pero no era solo eso. El bebé me miraba, de un modo extraño, no como un niño normal. Era como si intentara comunicarse, como si entendiera todo, pero no pudiera hablar. Y cuando se apagaba la luz, dejaba de parpadear. Se quedaba inmóvil, el cuerpo rígido, los ojos fijos en un punto de la pared, el mismo rincón vacío. Pero, aún así, empecé a evitarlo también. Intenté buscar ayuda, pero el miedo a parecer loca me paralizó. ¿Qué diría? ¿Que un bebé desconocido apareció tras un mensaje extraño y ahora mi casa era diferente? Nadie creería. Así que empecé a escribirlo todo, documentarlo. Quizás si algo me pasaba, alguien podría unir las piezas después. Y cuanto más escribía, más recuerdos de Bianca volvían. Ella siempre fue demasiado sensible, casi mística. Hablaba de cosas que nadie tomaba en serio. Una vez dijo que existían seres antiguos que se alimentan del miedo de quienes aún no tienen palabras. Entonces, reímos. Ahora, esa frase resonaba en mi cabeza. Empecé a probar cosas. Dejaba el cuarto iluminado, luego oscuro. Movía la cuna. Encendía la TV, la radio, el ventilador. Y cada vez que el rincón oscuro quedaba a la vista, el bebé lo miraba. Hasta que una noche, grabé con el celular mientras dormía. Al verlo al día siguiente, se me cerró la garganta. A las 3:12 de la madrugada, el bebé se sentó en la cuna. Solo, sin apoyo, solo se sentó. Y sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. Era vacía, como si no fuera suya.
Y lo más perturbador, sus ojos no miraban la pared, miraban a la cámara, como si supiera que lo observaban. No sé por qué no huí en ese momento. Quizá porque sentía que Bianca seguía viva, que confiaba en mí, que ese bebé era lo único que quedaba de ella. Y si me rendía, la habría fallado por segunda vez. Pero también empecé a sentir que él no era solo suyo, que era de algo más grande, como si estuviera marcado, como si estuviera atado a una entidad, una maldición o un pacto. Y ese pacto ahora vivía conmigo. El bebé enfermó, rechazaba la leche, lloraba más, sudaba frío. Lo llevé al hospital. Los análisis no mostraban nada. «Está sano», decían, pero yo veía. Estaba desvaneciéndose, piel más pálida, ojeras, mirada distante, como si estuviera en dos mundos a la vez, uno aquí, otro en algún lugar que no podemos ver. Empecé a dormir con él en brazos, agotada. Cada siesta era vigilada, no por el bebé, sino por la sensación de ser observada. A veces veía sombras en el rabillo del ojo, cosas que desaparecen al mirarlas. Una noche, su llanto cesó de golpe. Corrí a la cuna, el corazón en la garganta, pero ya no estaba. Me desesperé. Lo llamé, recorrí la casa. Cuando volví al cuarto, estaba en el suelo, en silencio. Y a su lado, un papel. «Estás creando una deuda». La letra no era de Bianca. Era irregular, como escrita por alguien que nunca usó un lápiz. Al reverso, un dibujo. El contorno de una figura alta, con brazos hasta el suelo y una cabeza desproporcionada. Sin ojos, sin boca, pero con algo palpitando en la frente. Un símbolo que juraría haber visto antes, en el diario de Bianca. Pero ahora parecía moverse, como si el papel respirara. Quemé la nota, como las anteriores, pero el olor se impregnó. En la casa, en mi piel, en el bebé. Poco a poco, mi casa dejó de ser mía. Las plantas se marchitaron, los espejos se empañaron, las luces parpadeaban, y el reloj, el tic-tac ahora venía de dentro de la pared. Intentaba ignorarlo, pero estaba ahí, siempre a las 3 de la madrugada, a veces fuerte, a veces como un susurro, hasta que empecé a oír el llanto de Bianca, débil, lejano, como si viniera de un cuarto que no existe. Y entonces entendí, no había rescatado solo al bebé. Había abierto una puerta. La primera noche tras darme cuenta de que la casa ya no era solo mía fue como cruzar un velo. Quería creer que era solo agotamiento o un colapso, pero hay cosas que no se explican. Se sienten, como el sonido que empezó tras las paredes. Ya no tic-tac, era como uñas, como si alguien arañara la madera desde dentro. Continuo, irritante, casi sádico. El bebé reaccionaba con llanto bajo y mirada fija, como si ese ruido fuera parte de su rutina desde que nació. Puse la cuna en mi cuarto, un intento desesperado de control. Pero lo que más temí ocurrió. Soñé con ella, con Bianca, pero los sueños no parecían sueños. Eran vívidos, claros, siempre igual. Ella en un pasillo estrecho, ojos hundidos, sosteniendo una vela. No hablaba, pero sus labios se movían, repitiendo: «Su nombre es la clave». Desperté sudando, con esa frase en el pecho. ¿Su nombre? La carta decía que no lo dijera. Y si justo eso era lo necesario, pasé días obsesionada con significados ocultos. Revisé el diario, analicé símbolos, consulté foros oscuros. Uno, casi abandonado, tenía una imagen similar al dibujo que recibí. Figura alta, sin ojos, con algo brillante en la frente. El texto era breve. Él es el portador. Viene a través de la sangre, pero solo se manifiesta cuando se invoca su nombre. La teoría decía que no eran demonios clásicos, sino conciencias antiguas ligadas al linaje familiar, y que el niño marcado no era una víctima, sino un portal. Eso me derrumbó. ¿Portal? ¿El bebé que intentaba salvar era el canal para que esa cosa entrara al mundo? Me negué a creerlo. Lo miré dormir, tan frágil, y me resistí. Pero algo en mí ya sabía. Nunca fue solo un bebé. Bianca lo sabía. Por eso me lo dejó. Por eso advirtió tanto. Recordé sus historias de niña. Leyendas de niños de sangre doble, de ojos que ven ambos lados. Siempre pensamos que era fantasía. Y si no lo era, volví a la casa abandonada. Necesitaba más pistas. Entré por la misma puerta, con el mismo olor pútrido. Todo igual. Pero ahora, sobre el colchón donde encontré al bebé,
Había otra nota. Lo trajiste de vuelta, pero no lo alejaste. Ahora está entre ustedes. En la misma letra extraña. La frase resonaba. Entre nosotros. Lo miraba y él me devolvía la mirada, como si entendiera. Como si supiera que, aunque no dijera su nombre, algo ya se había activado. Como si yo ya estuviera marcada por cruzar la línea entre curiosidad y fe. Esa noche, dormí con la puerta cerrada, todas las luces encendidas, el bebé a mi lado. Puse sal gruesa en. Demasiado rápido. El reloj del celular falló. Se fue la luz, y por primera vez sentí que ya no estaba en un lugar normal. El aire era denso, espeso, como si cada respiración fuera un permiso. El bebé lloraba, pero otra vez no era de dolor o hambre. Era como un canto, una llamada, una advertencia. Lo miré y, por primera vez, sentí miedo real. Miedo de sostener algo que no debería existir, algo que no nació para este mundo. Intenté encender velas, aislar ventanas, usar la sal negra como dijo el sacerdote. Pero la sensación de ser observada superaba cualquier protección. Y cuando el reloj se detuvo, exactamente a las 3:33, el bebé también se detuvo. Quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron al mismo tiempo que el cuarto se oscureció por completo. No como falta de luz, sino como ausencia de realidad. Todo desapareció. Y una voz antigua, sin género, sin origen, habló dentro de mi cabeza. Ya lo pronunciaste. El nombre ya fue dado. Caí al suelo. Me retorcí, como si algo me arrancara por dentro. Y, al mismo tiempo, me reemplazara. Cuando desperté, era de día. El bebé dormía a mi lado. Y en la pared, escrita con algo parecido a óxido, estaba la frase, «Ahora entiendes». Los días siguientes fueron en silencio. No podía hablar, no por trauma, sino porque mi voz no salía, como si me hubieran vaciado. Como si algo hubiera ocupado el espacio de la duda con una certeza oscura. Volví a casa, quemé el rosario, la sal, el diario, todo, no por miedo, porque ya no servía, ya era parte de mí. El bebé parecía más fuerte, más alerta, aprendió a gatear de la noche a la mañana. Sus ojos cambiaron, ahora reflejan lo que está detrás de mí, incluso cuando no hay nada. La gente empezó a evitarme. Decían que estaba diferente, que mi mirada era más profunda. Hasta mi madre dejó de llamar. Dijo que soñó con Bianca y ella le pidió no acercarse. Pero la verdad es que Bianca está más cerca que nunca. A veces la veo en la cocina. Otras, oigo su risa desde el armario. No siento miedo. Siento nostalgia. Porque ahora lo sé. Ella nunca huyó. Fue consumida. Y yo voy por el mismo camino. Solo que esta vez no hay nadie para sacarme. Hoy, el bebé habló por primera vez, pero no dijo mamá. No dijo tía. Me miró, firme, y dijo, es la hora. Esa no era su voz. Era profunda, antigua, y resonó dentro de mí. El reloj se detuvo. La luz parpadeó. Y entendí, nunca se trató de salvarlo. Siempre fue de preparar, alimentar, guiar, y ahora ser reemplazada. Porque este mundo necesita un canal. Y yo me convertí justo en lo que necesitaba.